A ver, ¿se logra visualizar en la diapositiva? Mi- Miss, buenas noches. No sé. Miss, una pregunta. Esto lo puede ver si mi examen llegó. Lo que pasa es que no se puede enviar. Hija, ahorita no puedo visualizar ni comprobar. Tendría que salir de la aplicación del Zoom. ¿Y ahora cómo puedo hacer? Ya, ahora sí creo que ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, ok, muy bien. A ver, nosotros vamos a trabajar o nos toca en lo que es la salud mental del niño y del adolescente. A ver, aquí vamos a tratar sobre todo lo que vienen a ser los problemas de salud mental. Ujú. Ahora sí, muy bien. Pero vamos a ir avanzando por etapas. En el caso de, primero vamos a empezar con lo que viene a ser el niño, ¿no? Vamos a ver. Para lo que es el niño, nosotros tenemos que considerar dos puntos muy importantes. Uno que viene a ser el crecimiento y otro que viene a ser el desarrollo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que es la salud mental? Consideremos que el crecimiento es importante para la vida de todo ser humano. Además, todo ser humano pasa por esta etapa, todos crecemos. ¿Y en qué consiste el crecimiento? Viene a ser el proceso biológico por el cual un niño aumenta de masa y de tamaño, o sea, va a aumentar de peso y de talla, ¿ya? Pero a la vez también tiene otros cambios en su cuerpo, ¿ya? Ojo que todavía estamos hablando del niño, ¿no? Entonces, si el niño no crece, si el niño no aumenta, primero, no aumenta de peso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se puede considerar eso si no aumenta de peso? ¿De qué estaríamos hablando? Anemia, Miss. No necesariamente, solamente de peso, ojo. Desnutrición, Miss. Ajá, exacto. Estaríamos hablando de desnutrición, ¿no? Entonces, podríamos decir que el niño tiene un tipo de desnutrición aguda en el caso de no aumentar de peso, ¿no? Y si el niño no aumenta de talla, estaríamos hablando de qué? ¿De qué otro tipo de desnutrición, aparte de la aguda? Eh, La Profesora, crónica, disculpe. Angie. La desnutrición, perdón, ¿cómo? No les logré escuchar bien. Profesora, cuando no logran desarrollar los bebés, bueno, lo que nos dicen es, bueno, yo tengo mi bebé, ¿no? Y cuando Ujú, me voy a su control, me están diciendo, me preguntan si ella duerme, cuántas horas duerme, porque dice que durante que ellos duermen, ujú. logran crecer. Eso es lo que me han Claro, explicado. No sé si es cierto. claro, no, sí, sí es un factor, es importante que el niño duerma, descanse, ¿no? Sus horas correspondientes, pero también tenemos que considerar la alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo ha mencionado su compañera, si el niño no crece, no aumenta de peso, perdón, entonces estaríamos hablando de una desnutrición aguda, pero si el niño no crece, o sea, ya se va quedando muy bajito, nosotros ya estaríamos considerando que es una desnutrición crónica. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque esto ya se está sucediendo hace mucho tiempo, ¿no?
Y bueno, vuelvo a repetir, ¿qué tiene que ver eso con la salud mental? Tiene que ver muchísimo, porque si el niño no se alimenta y tiene ya sea desnutrición aguda o desnutrición crónica, eso quiere decir que ese niño no va a poder tener ciertas habilidades, no va a poder desarrollar normalmente, ¿no? Y ahí viene el otro término, que viene a ser el desarrollo. El desarrollo viene a ser la aparición de nuevas características, de nuevas habilidades. El niño a medida que va creciendo también adquiere destrezas, ¿no? De, por ejemplo, de solamente estar sentado, ahora aprende a caminar, después aprende a correr, aprende a leer, a hablar, a escribir, ¿no? Entonces, todo es algo progresivo, pero si ese niño no está bien alimentado, no va a poder, no va a poder captar, ¿no? Lo que, lo que de repente se le enseña. Entonces, no va a ir de la mano el crecimiento y desarrollo. Y esto puede generar, pues, algunos casos, puede generar algunos problemas de tipo mental, ¿ya? Vamos a ver que durante la etapa de crecimiento y desarrollo es un continuo proceso de aprendizaje en los niños. Va a estar presente las aptitudes. ¿Aptitudes qué significa? Va a poder ser apto, va a poder tener destrezas en un determinado campo, ¿no? También va a tener aptitudes sociales, va a saber entablar amistades, va a saber interactuar con las demás personas, con sus compañeros, ¿no? Y también va a tener aptitudes emocionales, va a poder controlar sus emociones. Y esto va a ir cambiando constantemente. Es algo que no va a permanecer siempre ahí, ¿no? Este proceso de aprendizaje también se considera que es muy rápido, cuya finalidad es que el niño vaya desde la completa dependencia hasta ser independiente. Y eso ya lo hemos escuchado bastante, que todos los niños, o bueno, mejor dicho, todos los padres, los que son buenos padres, siempre enseñan a que sus hijos sean independientes. Poco a poco se les va enseñando a que se vayan soltando, de que puedan pues tener cierta independencia en algunas decisiones, que sepan enfrentar ciertas dificultades, pero siempre con la guía de los padres. No que nosotros decidamos por ellos o que les hagamos las cosas en vez de que ellos lo resuelvan, ¿no? Entonces, eso es también, eso no es bueno, eso es malo, más bien, al contrario. ¿Por qué? Porque lo único que va a ocasionar es que ese niño sea dependiente. También los comportamientos normales en una edad pueden ser preocupantes en otros. Por ejemplo, si el niño ya tiene 7 años y empieza a hablar como un bebito, o de repente ya tiene 10 años y el niño todavía no controla sus esfínteres, eso sería normal si tuviera 2 años, si tuviera 3 años todavía, ¿no? Pero ya en otra edad eso ya es preocupante, eso ya da que pensar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre los padres o los cuidadores tienen que estar vigilando de que no se presente estos signos de alarma, sino algo está sucediendo. De repente no es algo físico, sino de repente tiene una explicación psicológica, ¿ya? Muy bien. Entonces, debido a esto, debido al crecimiento y desarrollo, muchos científicos empezaron a crear explicación de las etapas, ¿no? Cómo se va desarrollando el niño a lo largo de todas sus edades, ¿no? Uno de ellos viene a ser Sigmund Freud. Sigmund Freud viene a ser un científico, un neurocientífico, que fue, se le considera el padre de la psicología y que, bueno, ya
Él explicaba cómo el niño normalmente se desarrolla. Por eso él dio esta teoría acerca de las etapas del desarrollo psicosexual, en donde se da en 5 fases, ¿no? La primera viene a ser la etapa oral, que va desde los 0, o sea, desde el momento que recién nace, hasta el año y medio, 1 año 6 meses aproximadamente. Después viene lo que es la etapa anal. Vamos a ir explicando cada una de ellas, ¿no? La etapa oral que se da entre el recién nacido hasta el año y medio corresponde justo o coincide con la etapa de la lactancia, ¿no? ¿Y qué dice Sigmund Freud? Que esta etapa se relaciona con la boca. Eso quiere decir que el niño va a investigar, se va a alimentar, va a tener prioridad por el sentido del gusto. Todo, y ustedes se darán cuenta que el niño todo se mete a la boca porque quiere saber su textura, quiere saber el sabor. Entonces, esa es una de las fases primordiales en el niño, ¿no? Porque es su forma de investigar. Después tenemos la etapa anal, que va desde el año y medio hasta los 3 años y se relaciona con el control de esfínteres. Eso quiere decir que el niño va a tener esa satisfacción de ya controlar pues su esfínter vesical y su esfínter anal. O sea, va a pedir, ya no va a necesitar pañal, ¿no? Va a pedir para poder ir al baño. Entonces, a eso se refiere con la etapa anal, ¿no? El control de sus esfínteres. Muy bien. Después tenemos lo que es la etapa fálica. La etapa fálica se refiere entre los 3 a 6 años y se relaciona con la manipulación de los genitales y la orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño empieza a tener curiosidad por los genitales con los que ha nacido, ¿no? Y esto va a determinar muchas veces qué orientación va a tener. Orientación, acuérdense que es orientación, no es opción sexual, sino es orientación, ¿no? Y aquí pues el niño inclusive va a tocarse sus propios genitales solamente con la finalidad de investigar, nada más. No es porque ellos quieran tocarse para satisfacer otra necesidad, no, solamente es como forma de investigación. Inclusive ellos dicen, ¿por qué mi hermanito tiene miembro y yo no, ¿no? Si es mujercita, de repente, si no, ellos, obviamente la mujer no tiene, ¿no? Entonces, así, esa es la etapa fálica. Fálica viene de la palabra falo, que se le considera miembro. Después viene la etapa de latencia, que se da entre los 6 a 11 años, en donde se dice que las pulsiones están como dormidas. O sea, es una etapa en la cual no va a haber mayores cambios, ¿no? En donde de repente el niño pues no va a tener, ya pasó esa etapa de estar investigando sus genitales, entonces ¿a qué se dedica mayormente? A entablar pues nuevas amistades, se junta con otros niños, le importa más el juego, ¿no? Entonces, como que en esta etapa no hay mucho cambio. Después tenemos la etapa genital, que se da a partir de los 12 años, pero ya estaríamos hablando de la adolescencia, ¿no? Aquí empiezan los cambios biológicos y bueno, aquí sí aparecen los impulsos sexuales, aparece lo que es el interés por el otro sexo, ¿no? O por el mismo sexo, pero ya eso corresponde, como les vuelvo a repetir, a la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hablaba Sigmund Freud acerca de cómo se relacionaba el crecimiento y desarrollo y la parte psicológica de todos los niños, ¿no? Muy bien. La otra teoría es la teoría de Jean Piaget, que es inclusive utilizada por los docentes, por los maestros o por los profesores en los colegios, ¿no? La teoría cognitiva de Jean Piaget explica de cómo es la evolución o cómo viene a ser el desarrollo de un niño, pero desde la parte
psicomotriz, desde la parte mental, ¿no? Y ahí es donde se hacen de repente también se establece cuáles vienen a ser las edades correctas para realizar algún tipo de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos la primera fase, que es la fase motora sensorial, que va desde los 0 a 2 años. ¿Qué dice Jean Piaget que destaca en esta fase? Dice que el niño empieza a tener un control motor y aprendizaje acerca de los objetos físicos, o sea que el niño primero empieza a dominar su cuerpo y después empieza también a tener curiosidad por todo lo que lo rodea, porque es nuevo, porque hay colores, hay movimiento, ¿no? Y ellos también empiezan a controlar su cuerpo para poder alcanzar estos objetos. O bien le alcanzan los objetos a él o él puede llegar hacia ellos, ¿no? Eso es la etapa motora sensorial. Motora, controla el cuerpo. Sensorial, porque utiliza bastante los sentidos. Los toca, los prueba, los coloca en su boca, ¿no? Entonces, sensorial. Por eso se llama así. Preoperacional. En el caso de la preoperacional va desde los 2 a 7 años y corresponde al desarrollo de habilidades verbales. Es cuando el niño ya empieza a hablar. Si bien es cierto, la forma de aprendizaje de las palabras es variado en todos los niños. No todos aprenden a hablar al mismo tiempo. Algunos aprenden más rápido, otros demoran un poco más, ¿no? Pero todo es por imitación, todo es por repetición. Algunos niños a los 2 años recién están formando algunas oraciones pequeñas y en otros ya hablan párrafos completos, ¿no? Entonces, esto va a variar, empieza a tener esa habilidad verbal, hasta que llega a los 7 años en donde el niño se expresa correctamente, ya puede expresarse de manera más amplia, ¿no? Después tenemos la etapa concreta operacional. ¿A qué se refiere con la concreta operacional? Va desde los 7 años hasta los 12 años. Ya hay un inicio del asentamiento de conceptos abstractos, o sea, al niño en esa etapa, tú ya le puedes mandar a crear, a imaginar, ¿no? Se le puede dar ya actividades más complejas, porque todo lo que el niño tiene en su mente ya lo va a poder plasmar a través de la escritura o a través de el lenguaje verbal, todo lo que él tiene en su mente, ¿no? Entonces ya lo puede hacer visible, por decirlo así, ¿no? Y por último tenemos la forma operacional que va desde los 12 hasta los 15 años, en donde hay un desarrollo de las habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. O sea, ella tiene un poquito más de habilidades complejas, en donde las actividades también tienen un poco mayor de dificultad, ¿no? Donde ya el niño no solamente se le hace pensar o memorizar, mejor dicho, sino que también se le manda a analizar, se le permite que se haga un análisis, de que llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Muy bien, entonces esa es la teoría que explicó Jean-Pierre. Y tenemos la otra teoría que viene a ser del desarrollo psicosocial según Eric Erikson. ¿En qué consiste esta? Consiste también en diversas fases en donde tenemos, por ejemplo, la confianza versus la desconfianza, que va desde los 0 hasta los 2 años, ¿no? Solamente voy a explicar las 4 primeras etapas porque corresponden a la etapa niño. Porque Eric Erickson, si ustedes visualizan, dio diferentes etapas a lo largo de toda la vida, no solamente en la infancia y adolescencia, sino hasta el último día de nuestras vidas, ¿no?
Según Eric Erickson, la primera etapa por la cual atraviesa toda persona es la confianza versus la desconfianza, que va entre los 0 a 2 años. Nosotros, como niños, como pequeños, siempre vamos a confiar en una persona principalmente. Mayormente los niños en quién confían. ¿En quién confían en quién confía el niño principalmente? En ¿En sus mamá. papás? En la Ajá, mamá. en la Eso. mamá, claro, en la mamá. Principalmente confía en la mamá. ¿Por qué? La mayoría, ojo, no todos, no es una regla general tampoco. ¿Por qué? Porque hay que considerar que hay madres que rechazan a sus hijos, entonces no le brindan la confianza que ese niño necesita, ¿no? Entonces, normalmente confía en la mamá, pero también puede crear desconfianza. Crea desconfianza en las personas extrañas, en los desconocidos, inclusive puede crear desconfianza en aquellas personas que son parte de su familia, pero que no los trata adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esa disyuntiva o esa bipolaridad entre confianza y desconfianza, ¿ya? Inclusive hay niños que pueden confiar muchísimo en sus abuelos, en sus tíos. ¿Por qué? Porque se da la situación, ¿no? Se da las condiciones apropiadas para que ese niño pueda tener esa, mm, esa confianza de contar con ellos. La segunda etapa viene a ser la de autonomía versus vergüenza y duda, que va desde los 2 a 3 años, ¿no? Vamos a ver, disculpen, vamos a ver que el niño, a medida que va creciendo, va tomando sus propias decisiones. Eso quiere decir que se vuelve autónomo y por lo tanto también nosotros tenemos que aprender a respetar las decisiones que toma, ¿ya? Se vuelve autónomo. Y eso es bueno, que el niño se vuelva autónomo, que aprenda primero a analizar las cosas antes de realizar. Pero también podemos encontrar que se da lo que es la vergüenza y la duda. Cuando nosotros, como padres, como cuidadores o como personas adultas, decidimos por ellos, lo único que le estamos ocasionando es que ese niño no sepa decidir, empiece a dudar y por lo tanto, si se equivoca, empieza a tener vergüenza, pero una vergüenza patológica, porque no debería avergonzarse de las decisiones que él toma, ¿no? Después tenemos la tercera etapa que va desde la iniciativa a versus la culpa, que va desde los 3 hasta los 6 años. La iniciativa. Y los niños cuando son muy pequeños, ellos toman la iniciativa. Por ejemplo, yo quiero limpiar, yo voy a guardar mis juguetes, o sea, sin necesidad de que se les esté mandando, ni que se les esté diciendo. Pero si, por ejemplo, el niño tiende su cama por iniciativa propia y nosotros llegamos y le decimos, mira, ¿sabes qué? Eso está mal. No tienes que tenderlo así, tienes que tenderlo de esta manera, porque a nosotros como adultos no nos parece. Entonces, esa iniciativa que tenía el niño se la estamos pues borrando completamente, ¿no? Más bien, cada acto que ellos realicen van a sentirse culpables, van a sentir que lo que están haciendo está mal, ¿ya? Y por último tenemos la etapa de laboriosidad versus inferioridad, que va desde los 6 hasta los 12 años, ¿ya? Tenemos, en el caso de la laboriosidad, viene a ser cuando el niño hace sus trabajos con interés, hace sus actividades dándole la debida importancia, ¿no? Pero
a veces también puede darse situaciones en donde el niño realiza estas actividades porque se siente mandado, porque es una obligación, porque ese niño, inclusive esto se puede manifestar en las personas cuando las comparamos, ¿no? Cuando hacemos las odiosas comparaciones, siempre ese niño va a sentirse menos que otros, ¿no? Entonces, no lo va a hacer con gusto, sino va a hacerlo porque tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, esas son las etapas que se manifiesta o que propone Eric Erickson durante la etapa de la infancia. Muy bien, vamos a ver cómo es el desarrollo infantil normal. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Solamente que lo he vuelto a colocar aquí para recordar. El desarrollo infantil normal va de menor a mayor, de lo simple a lo más difícil, de lo tosco a lo fino y de lo grande a lo más pequeño. Y por lo tanto, esto se va mejorando de acuerdo a las etapas de vida. Durante el periodo prenatal es importante que se dé bastante importancia a la relación entre madre e hijo. La mamá es la que lleva en el vientre a su menor. Pero si ese niño se siente rechazado, eso lo va a manifestar desde el momento en que el niño, desde que el niño nace, ¿no? Entonces ahí se puede manifestar lo que es el rechazo de hijo hacia madre, ¿no? Después tenemos el periodo de la primera infancia. Aquí influyen muchísimo los padres de familia, mucho, mucho influyen, porque esto va a generar que el niño sea confiado, ¿no? Que tenga confianza, que pueda tomar sus propias decisiones, como les había mencionado. Después tenemos la niñez desde 1 a 6 años. El niño va descubriendo, va desarrollando el lenguaje y también aquí es la etapa donde desarrolla la personalidad. Ojo, aquí es una etapa crucial en la vida de los niños. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar frecuentemente al tanto de su desarrollo, ¿ya? Después tenemos la etapa de la niñez intermedia que va desde los 6 hasta los 12 años y aquí el niño ya se relaciona más ampliamente, ¿no? Eso es lo normal, que se relacione con otras personas, que se relacione con otros niños, que aprenda a compartir, ¿no? Y también tenemos lo que es la pubertad y adolescencia, bueno, que eso corresponde ya a partir desde los 12 años, ¿no? Hasta los 19. Los problemas de conducta habituales en la infancia. ¿Cuáles vienen a ser algunos de ellos? Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, los cólicos. Los cólicos pueden ser normales desde que el niño nace o desde que tiene 2 semanas de nacido hasta los 4 a 5 meses. Es normal porque el niño se va adaptando a su alimentación, ¿no? Ya sea dependiendo de lo que come la mamá o inclusive mm, si le da, por ejemplo, leche materna o si le da leche maternizada. Entonces, todo eso influye, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando estos cólicos son muy frecuentes? Habría que descartar si es que existe algún problema de tipo físico, si es que este niño tiene algún problema en el sistema gastrointestinal. Y si no, esto puede ser, por ejemplo, como una forma de reacción a a ciertas emociones que percibe por parte de los padres, ¿no? Después también tenemos la alimentación, tanto por exceso como por defecto. Es una lucha a ver quién puede más. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver. Por ejemplo, miren,
por exceso. Hay niños que de repente en forma de rebeldía, en forma de reto, porque están retando a sus padres, ¿no? Comen de más, porque de repente el papá mismo, o los padres, no el papá como papá, sino los padres, tanto la mamá como el papá, insultan al niño diciéndole, ya deja de comer, pareces un cerdo, estás muy gordo. Entonces ya desde niños van creando esos complejos, ¿no? Entonces, en forma de retar a sus padres, come más aún todavía. O por el contrario, puede dejar de comer también, ¿no? Entonces, eso viene a ser la alimentación, ya sea por exceso o por defecto, ¿no? Cuando hay de por medio agresión verbal, cuando hay de por medio comparaciones, ¿no? El sueño, ¿también puede haber problemas en el sueño? Por supuesto que sí. Están los temores nocturnos. Sabemos que las pesadillas, el temor de los niños es algo normal en cierta etapa, pero cuando estos niños no dejan de llorar, se despiertan gritando en la noche o de repente no logran calmarse, es porque algo está pasando en su vida cotidiana que les está generando ese terror. Y en la noche, recuerden que los seres humanos aprovechamos para soñar. ¿Y qué cosa vienen a ser los sueños? Los sueños vienen a ser todo lo que nosotros vivimos durante el día y eso nos permite fijarlo en nuestra memoria. Entonces, si lo que vivimos es algo, si lo que los niños viven es algo traumático, es lógico que tengan ese temor de dormir o inclusive se despierten en la noche alterados, inquietos, ¿no? Porque a veces ese tipo de situaciones el niño de repente también lo quiere borrar de su mente. Ha sido tan traumático que lo quiere borrar de su memoria, pero eso queda y lo va a manifestar a través de los sueños, ¿no? Puede tener, por ejemplo, sonambulismo. O sea, el niño se puede volver sonámbulo, que es realizar actividades mientras la persona está dormida. Y lógico que la persona no se va a recordar al otro día, por más que le cuenten, ¿no? Va a sufrir insomnio, no va a poder dormir. A veces se satura o se hostiga o se frustra tanto que puede generar insomnio, ¿no? La somniloquia, que es hablar mientras duerme, ¿ya? A veces el hablar no es tan malo, sino que el niño, si esa conversación o que el niño tiene mientras está dormido es en forma de llanto, en forma de queja. Entonces, ahí pues el niño va a hablar, ¿no? Va a tener ese tipo de problemas y eso no le va a permitir descansar durante la noche tampoco. Las rabietas. Las rabietas son comunes desde 1 año hasta los 4 años. Eso es normal. ¿Qué niño no ha tenido rabietas, no? A menos que nos hayan castigado, ¿no? Severamente. Pero las rabietas, ¿cuándo vienen a ser nocivas? Cuando el niño ya empieza con la agresión verbal, empieza con agresión física hacia sus padres, hacia personas desconocidas. Eso sí ya no se debe permitir. Algunas personas con el pretexto o escudándose de la crianza respetuosa, una cosa es crianza respetuosa, eso es cierto. Los tiempos han cambiado y la forma de criar a los niños es diferente, ¿no? Pero tampoco podemos dejar que el niño haga lo que se le dé la gana. El niño todavía está en una etapa en la cual debe ser guiado, se le debe enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo. No digo pegándole, sino de otras formas, hay otras maneras, pero tampoco vamos a llegar hasta el punto del libertinaje, en donde el niño es dueño, amo y señor de sus padres, de sus abuelos, y él va a hacer lo que le dé la gana. Eso es libertinaje. Eso no es crianza respetuosa. Cuando el niño ya empieza
a pasar por encima de los derechos de otros, ya eso definitivamente no es crianza respetuosa, ¿no? Muy bien. Listo. Y nos quedamos aquí en esta parte de los problemas del entorno que influyen en el estado mental. Tenemos, por ejemplo, qué es lo que puede influir para que un niño pueda tener algún tipo de problema, ¿no? Ambientales, por ejemplo, tenemos la pobreza. Hay muchos niños que tienen carencias, que sus padres no les pueden dar lo que ellos necesitan, no lo que quieren, sino lo que ellos necesitan. O sea, no pueden cubrir sus necesidades básicas y eso les va a generar ciertos problemas, ciertas carencias, ¿no? Entonces, esto tampoco es bueno. Sabemos que los padres pues tienen una responsabilidad muy grande para con sus hijos. Entonces, vivir en un estado de pobreza les va a generar ciertas dificultades, tanto físicas como psicológicas. Pero esto tampoco es un pretexto para no seguir adelante, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que han estado también en estado de pobreza e inclusive pobreza extrema, pero han sabido sobresalir, han sabido seguir adelante. La falta de hogar. ¿Cuántos niños han perdido a un padre o a ambos padres durante la pandemia? Han sido abandonados. Entonces, esto les va a generar un trauma, una cicatriz, ¿no? Una cicatriz psicológica. El maltrato infantil. Y ya sabemos que el maltrato no solamente se da de forma física, o sea, a través de golpes, a través de agresión, no, sino también se da a través de la violencia psicológica por medio de insultos, ¿no? Entonces, los que más cometen este tipo de maltratos son los padres o los cuidadores. Entonces, este tipo de situaciones dejan heridas profundas en ese niño, ¿no? Y este niño, cuando sea grande, muchas veces repite la misma situación, repite o vuelve a caer en el mismo círculo vicioso y lo va a hacer con sus propios hijos, hasta que en algún momento se decida cortar con esa cadena, ¿no? La interacción padre e hijo. Existen momentos de lucha de poder. O sea, el niño va creciendo cuando se siente agredido, cuando se siente presionado, va a llegar un determinado momento en que va a querer sobrepasar la autoridad del padre y lo va a enfrentar, ¿no? Especialmente cuando son agredidos físicamente o inclusive el niño ha sido violentado, ¿no? También tenemos los factores emocionales, no los problemas emocionales que se pueden presentar, como por ejemplo la ansiedad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y un niño puede tener ansiedad? Por supuesto que sí. Como les había mencionado, los tiempos han cambiado, ya no es igual como antes. Antes nosotros todavía podíamos salir a la calle, podíamos jugar, éramos un poco más libres, no estábamos tan dependientes de la tecnología porque no teníamos, ¿no? En ese tiempo. Ahora, obviamente, hay muchas personas malas, hay muchas personas que pueden ocasionar daño a nuestros niños, entonces nosotros preferimos tenerlos en casa, ¿no? Y una de las formas de también cautivarlos es por medio de los celulares, del internet, de la tecnología. Y eso no hace que el niño libere todas sus energías. No, no permite que el niño se desarrolle, ¿no? A diferencia de nosotros, que éramos un poco más libres, ¿no? Y ¿qué es lo que va a ocasionar? Este niño estando solamente en casa, solamente con la tecnología, con los aparatos tecnológicos, con todo el estrés del colegio, las tareas, ¿no? Entonces, es su obligación, sí, pero hay colegios en donde los saturan también.
Yo puedo entender que hay algunos colegios que quieren sacar lo mejor de sus alumnos, quieren destacar entre todos los colegios, pero a veces también generan como una especie de explotación, ¿no? Ella es demasiada la cantidad de información que le brindan a los niños y encima les dejan tareas. Entonces el niño se va a sentir oprimido, ansioso, puede generar episodios de depresión, ¿no? Estando pequeños, ¿cuántos niños de repente, porque no han alcanzado las notas que sus padres quieren, se han suicidado, se han ahorcado, ¿no? Y nunca los padres se dieron cuenta porque el niño no lo va a manifestar, no lo va a decir porque el niño que tiene depresión o que tiene ideas suicidas, no va a decir, ah, por si acaso me voy a colgar. No, no va a decir eso, sino lo hace callado, a escondidas, ¿no? Porque siente que ya no merece vivir, ¿no? Entonces pueden llegar hasta ese punto. Los problemas de conducta. En el caso de los problemas de la conducta tenemos lo que es la hiperactividad, que más adelante lo vamos a ver, o bueno, en la próxima clase. El déficit de atención, ¿no? También tenemos los problemas de ingestión y de eliminación. De ingestión viene a ser de alimentación y de eliminación que tienen problemas para poder controlar sus esfínteres. A veces, cuando ya pasa la etapa de lo que es la eliminación, o sea, de controlar los esfínteres, a veces hay niños que retroceden, ¿no? Hay niños que retroceden por algún tipo de trauma, por algún tipo de suceso que se presenta durante su infancia. También tenemos los problemas de desarrollo y los trastornos invasivos del desarrollo. Listo, muy bien. Entonces, acuérdense en qué punto nos estamos quedando. En los problemas del entorno que influyen en el estado mental. ¿Ya? Listo, chicos. No me queda más que decirles a las que son mamitas que la pasen muy bonito este fin de semana, que las consientan muchísimo, que la pasen muy bien al lado de su familia. Para las que no son mamitas, pásenla muy bien con sus mamás, consiéntanlas bastante. Yo sé que todos los días debería ser el día de la madre, debería ser el día del padre, que no debería haber un día especial, ¿no? Particular, pero es así, ¿no? Y debemos aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros padres. Para las que lamentablemente por diversos motivos no tienen a su mamá, entonces lo único que nos queda pues es recordar los buenos tiempos, ¿no? Recordar el tiempo que se nos ha permitido vivir junto con ellas, ¿ya? Un fuerte abrazo a la distancia, pásenlo bonito, que tengan bonito fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles, ¿ya? Para poder continuar con la clase. Profesora, buenas noches. Disculpa antes de que se retire. Igualmente, usted también que pase una feliz Día de la Madre junto con sus hijos. Y también quería hacerle presente de mis compañera Dayana, no pude ingresar porque su hijita está en el hospital porque no dio su examen. Y también mi compañera Bat Paucar también tuvo un compromiso y tampoco no rindieron su examen. De tu compañera, aparte de Abad, ¿quién me dijiste, hija? Dayana Bustamante Cadena, su hijita Ah, está mal. Bustamante. Ya, ok. Ok, ok, Bustamante, ya. Entonces, para poder apuntarme, ¿ya? Muy Ya, bien. profesora, gracias. Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, Miss, que la pase bonito. Muchas Hasta gracias, muchas luego, gracias. Miss. Nos vemos. Cuídense.